Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde destapamos los secretos más jugosos de vuestras parejas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, especulaciones y quizás, solo quizás, una confirmación explosiva. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que, para muchos, sigue siendo la fantasía romántica por excelencia. Porque, seamos honestos, ¿quién no suspiró con cada mirada, cada sonrisa, cada roce accidental entre Eda y Serkan? La química era innegable, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Y es que a pesar de que ha pasado tiempo desde que terminó la serie, los rumores y las esperanzas de una reconciliación no han hecho más que crecer. Cada interacción, cada comentario, cada foto que se publica en redes sociales es analizada al milímetro en busca de pistas, de señales que nos indiquen que el amor aún está vivo. Por eso, hoy vamos a desmenuzar una declaración que ha causado un auténtico terremoto en el fandom. Una frase que ha reavivado la llama de la esperanza y que, si es verdad, podría significar que Kerem Bürsin considera a Hande Erçel como su todo. ¿Exageración? ¿Licencia poética? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de empezar con el chismorreo más jugoso, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tengo muchísimas cosas preparadas para ustedes, análisis de tendencias, noticias exclusivas, entrevistas, sorteos. Un montón de sorpresas para que sigamos disfrutando juntos del universo de las series y los famosos turcos. Ahora sí, preparen las palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura. Bien, vamos al grano. La noticia que ha encendido las redes sociales viene a raíz de una entrevista que ha sido traducida y retraducida miles de veces, lo que por supuesto, siempre añade un poco de confusión a la historia. Supuestamente durante una conversación con un medio de comunicación turco que algunos identifican como Hurriyet, pero no hay confirmación oficial, a Kerem Bürsin se le preguntó sobre su vida personal, sobre sus proyectos futuros y inevitablemente sobre Hande Erçel. La pregunta clave, según las filtraciones y los rumores, fue algo así como, ¿qué lugar ocupa Hande en tu vida? Y la respuesta supuestamente fue, Hande es mi todo. Sé que están gritando en sus casas, yo también casi me caigo de la silla cuando leí esto por primera vez. Pero ojo, aquí es donde tenemos que ser cautelosos y analizar la situación con lupa. Primero, no hay una grabación de audio ni un vídeo que respalde esta afirmación. Solo existen transcripciones y traducciones que circulan por Internet. Esto significa que podría ser un rumor inventado, una mala interpretación o incluso una estrategia de algún medio para generar clics y atención. Segundo, incluso si la frase es genuina, tenemos que analizar el contexto. ¿Qué quería decir Kerem Bürsin realmente? La palabra todo puede tener muchos significados. Podría referirse a la importancia que tuvo Hande en su vida durante el rodaje de Love is in the Air. Podría ser una forma de reconocer el impacto que tuvo la serie en su carrera y en su popularidad, algo que evidentemente está directamente ligado a Hande. Incluso podría ser una simple expresión de cariño y respeto hacia una excompañera de trabajo. Sin embargo, claro está, la interpretación más romántica y la que todos queremos creer es que Kerem aún siente algo muy fuerte por Hande, algo que va más allá de la amistad o la colaboración profesional. Que Hande sigue siendo una persona fundamental en su vida, alguien a quien ama y valora por encima de todo. Ahora bien, vamos a analizar un poco el historial de esta pareja. Como todos sabemos, Kerem y Hande se enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air. Su química era tan evidente que era imposible negar que había algo más que simple amistad entre ellos. Finalmente confirmaron su relación y durante un tiempo fueron la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas, alfombras rojas y viajes románticos. Parecían inseparables, el cuento de hadas perfecto. Pero como suele ocurrir, la realidad no siempre es tan sencilla como la pintan. Después de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a circular. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales, de celos. En fin, la típica lista de problemas que suelen afectar a las parejas famosas. Finalmente, la noticia que nadie quería oír llegó: Kerem y Hande habían roto. La separación fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado todas sus esperanzas en esta relación. Muchos se negaron a creerlo y siguieron aferrados a la idea de que era solo un bache en el camino, que tarde o temprano volverían a estar juntos. Y aquí es donde entramos de nuevo en el terreno de la especulación.
Desde su ruptura, Kerem y Ande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación personal. No se han dejado ver juntos en público, no han hecho declaraciones sobre el tema y en general, han evitado cualquier situación que pudiera alimentar los rumores. Sin embargo, esto no ha impedido que los fans sigan buscando señales de reconciliación. Cada me gusta en redes sociales, cada comentario sutil, cada coincidencia en sus agendas es interpretada como una prueba de que el amor aún está latente. Por ejemplo, hace poco se rumoreó que Kerem había viajado a Italia, justo cuando Ande estaba allí por motivos de trabajo. Aunque no hay pruebas de que se hayan visto, muchos fans lo interpretaron como un intento de Kerem por acercarse a ella, por pasar tiempo cerca de Ande sin levantar sospechas. Este viaje, por supuesto, provocó una avalancha de teorías. Algunos fans más meticulosos incluso analizaron las fotos que ambos publicaron en sus redes sociales, buscando similitudes en los fondos, en la luz, en pequeños detalles que pudieran indicar que aunque no se mostraran juntos, estaban compartiendo el mismo espacio. También se ha hablado mucho de la química que aún existe entre ellos. Aunque no han vuelto a trabajar juntos, se han encontrado en algunos eventos y la tensión en el aire era palpable, según muchos testigos. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Todo parecía indicar que aún hay sentimientos muy fuertes entre ellos. Un ejemplo claro de esto fue la entrega de premios de En Nombre de Premios Turcos, donde ambos coincidieron. Los vídeos de su interacción, aunque breve, se viralizaron rápidamente, analizados cuadro por cuadro en busca de cualquier indicio. Se interpretaron hasta los movimientos de sus manos, los ángulos de sus cuerpos y la duración de sus miradas. Otro factor que alimenta los rumores es el hecho de que ninguno de los dos ha tenido una relación seria desde su ruptura. Esto hace que muchos fans piensen que aún están enamorados el uno del otro y que simplemente no han encontrado a nadie que pueda reemplazar a su expareja. Y es que, seamos sinceros, las expectativas después de una relación tan pública y mediática como la de Kerem y Ande son muy altas. Para muchos, la vara quedó altísima. Ahora, volviendo a la famosa declaración de Ande es mi todo, hay que tener en cuenta la personalidad de Kerem Bürsin. Es un hombre que suele ser muy reservado con su vida personal, que no le gusta exponer sus sentimientos en público y que prefiere mantener cierta distancia con la prensa. Kerem siempre ha sido percibido como un hombre inteligente y estratégico en su relación con los medios, cuidadosamente calibrando lo que comparte y lo que prefiere mantener en privado. Por lo tanto, si realmente dijo esa frase, es probable que lo hiciera en un momento de vulnerabilidad, de sinceridad, quizás incluso sin darse cuenta del impacto que tendría en los medios y en sus fans. O quizás simplemente decidió ser honesto y expresar lo que realmente siente por Ande sin importarle las consecuencias. Esta última opción, aunque menos probable dado su perfil reservado, es la que más esperanza genera entre los fans. La idea de que Kerem, superando su propia naturaleza cautelosa, haya decidido abrir su corazón y expresar sus sentimientos por Ande es un escenario que alimenta la fantasía romántica de muchos. En cualquier caso, esta declaración ha sido una bomba en el fandom. Los foros y las redes sociales se han llenado de comentarios, análisis y especulaciones. Muchos fans están convencidos de que es la confirmación que estaban esperando, la prueba de que Kerem y Ande aún se aman y de que tarde o temprano volverán a estar juntos. Han aparecido incluso hashtags específicos como #Kerem Ande Israel y #Ande Kerem Forever, que se han convertido en tendencias globales en cuestión de horas. Otros, más escépticos, prefieren ser cautelosos y esperar a que haya una confirmación oficial por parte de los protagonistas. No quieren hacerse ilusiones para luego llevarse una decepción. Prefieren mantener la esperanza, pero sin caer en la fantasía. Este grupo de fans, más realista, recuerda los altibajos de la relación, las razones que llevaron a la ruptura y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Y luego están los que simplemente disfrutan del salseo y del debate, sin importarles demasiado si la noticia es verdadera o falsa. Para ellos lo importante es tener algo de qué hablar, de qué especular y de qué reírse. Este grupo, a menudo calificado como los chipe neutrales, se dedica a observar el drama desde la barrera, disfrutando del espectáculo y alimentando la conversación con memes, gifs y comentarios sarcásticos. En definitiva, la declaración de Ande es mi todo, ha sido un auténtico regalo para los fans de esta pareja. Ha reavivado la llama de la esperanza y ha generado un torbellino de emociones y especulaciones. Ahora solo queda esperar y ver qué ocurre en el futuro. Pero la espera, para muchos, sí. Ente eterna. Pero, ¿qué pienso yo personalmente de todo esto?
Bueno, como fan de Love is in the Air y como espectadora que disfrutó mucho de la química entre Kerem y Hande, me gustaría creer que hay algo de verdad en esta noticia. Me gustaría creer que aún se aman y que tienen la oportunidad de ser felices juntos. La serie, después de todo, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, y la idea de que la magia de Eda y Serkan se traduzca en una historia real fuera de la pantalla es un deseo compartido por muchos. Sin embargo, también soy consciente de que la vida de los famosos no es tan fácil como parece. Están expuestos a mucha presión, a muchos juicios y a muchas críticas. Tienen que lidiar con agendas apretadas, con compromisos profesionales y con la constante atención de los medios. La fama, al final del día, tiene un precio, y ese precio a menudo se paga con la privacidad y la tranquilidad. Por lo tanto, si realmente quieren estar juntos, tendrán que superar muchos obstáculos y tomar decisiones difíciles. Tendrán que ser fuertes y luchar por su amor, sin importar lo que digan los demás. La presión mediática, las expectativas de los fans y las agendas profesionales son solo algunos de los desafíos que tendrían que enfrentar. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos. Espero que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y si deciden darle una segunda oportunidad a su relación, les daré todo mi apoyo. Porque al final, lo más importante es que sean felices, independientemente de si su felicidad implica estar juntos o no. Y ahora, para terminar este vídeo, vamos a repasar los puntos principales. Hemos analizado la declaración de Kerem Bürsin, en la que supuestamente afirma que Hande Erçel es su todo. Hemos hablado de la historia de esta pareja, desde su enamoramiento en Love is in the Air, hasta su ruptura y los rumores de reconciliación. Hemos analizado las diferentes interpretaciones de la frase y hemos reflexionado sobre la personalidad de Kerem Bürsin y la dificultad de las relaciones famosas. Hemos explorado las reacciones del fandom, los hashtags virales y las teorías más descabelladas que circulan por Internet. También hemos considerado la posibilidad de que todo sea un rumor infundado, una estrategia de marketing o una simple mala interpretación. En resumen, hemos hecho un recorrido completo por el universo de Kerem y Hande, intentando desentrañar los misterios de su relación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Y recuerden, al final del día, todo esto es solo entretenimiento. La vida real de Kerem y Hande les pertenece a ellos, y solo ellos saben lo que realmente está pasando. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias y análisis con ustedes, porque sé que compartimos la misma pasión por las series y los famosos turcos. Y hablando de pasión, la pasión que ustedes, los fans, demuestran es lo que alimenta este canal y me impulsa a seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Creen que la declaración de Hande es mi todo, es verdadera? ¿O creen que es solo un rumor inventado? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero saber cuál es su teoría más loca, cuál es la señal más clara que han visto y si creen que hay alguna persona infiltrada en el entorno de Kerem y Hande que está filtrando información. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Cuanto más seamos, más divertido será el debate. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les ha gustado y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Pronto tendremos un sorteo de merchandising de Love is in the Air, y estoy planeando entrevistar a algún experto en lenguaje corporal para que nos ayude a analizar las interacciones de Kerem y Hande. Recuerden que en este canal encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series y famosos turcos favoritos, noticias exclusivas, análisis de tendencias, entrevistas, sorteos. Un montón de contenido para que sigamos disfrutando juntos de este maravilloso universo. Desde análisis de los últimos looks de Hande en la alfombra roja hasta la predicción de los próximos proyectos de Kerem, aquí lo cubrimos todo. Así que ya lo saben, denle un me gusta al vídeo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo a todos. Y recuerden, no hay teoría demasiado loca, no hay señal demasiado pequeña. En el mundo del salseo turco todo es posible. Y no se olviden de activar la campanita P.
Para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así estarán siempre al día de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. La campanita es su mejor amiga para no perderse ningún chisme, ninguna exclusiva y ninguna oportunidad de participar en nuestros sorteos. Gracias de nuevo por su apoyo y su cariño. Espero que tengan un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse al tanto del salseo. Porque en el mundo de Kerem y Hande nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás, solo quizás, la próxima noticia sea la confirmación que todos estamos esperando. Hasta la próxima.